Hay momentos en el cine donde todo se detiene, donde la música baja, la acción desaparece y la cámara se queda fija en un personaje. No hay explosiones, persecuciones ni efectos especiales. Solo una persona hablando. Sin embargo, esos minutos pueden ser los más poderosos de la película. Ahí entra el querido monólogo. Un monólogo no es un simple personaje diciendo palabras. Es el momento en que un personaje expresa sus pensamientos, emociones o ideas que tengan que ver o no con la película. También sirven para mostrar la psicología del protagonista o crear un gran impacto en el espectador. Y lamentablemente no hay premios para estos grandes momentos de la actuación. Hasta me permitiría decir que la academia debería incluir algún tipo de premio a los monólogos. Incluso actores no tan conocidos han hecho grandes monólogos. No hay papeles chicos, dicen los profesores de actuación, solo actores mediocres. Un verdadero artista puede robarse el protagonismo con un par de frases. En el documental Marlon and Me, que si no lo vieron está muy bueno, el gran Marlon Brando explica que en la actuación es fácil decir algo, lo difícil es no decir nada. Y hay sobrada cantidad de monólogos históricos, como el de la mejor de todos los tiempos, Meryl Streep, del que le hice dos videos que si no los vieron se los dejo acá arriba a la derecha, que tiene varios y muy buenos, pero en especial el de la peli de Sophie's Choice. I suddenly remembered that my father is waiting for that speech and I hurry home to finish the typing, but in my rushing and my haste to finish that. O los más recientes de Joker en The Dark Knight, o el monólogo de Quint en Tiburón, cuando recuerda el hundimiento de un buque. Steven Spielberg prácticamente para la película, para que el hombre cuente una historia, sin tiburones, sin miedos, solo un monólogo. Pero hubo una vez que un tipo casi literalmente sí ganó un Oscar por un monólogo. Y digo casi literalmente porque el Oscar obviamente lo ganó por su tremenda actuación en toda la peli. Pero en el momento que hizo esa escena, todo el mundo habrá dicho, bueno, acá ganó el Oscar. Y así fue. Oh, you motherfuckers. Okay. All right. I'm putting cases on all you bitches. Huh? You think you can do this shit? Jay! You think you can do this to me? You motherfuckers will be playing basketball in Pelican Bay when I get finished with you. Shoe program, nigga. 23-hour lockdown. I'm the man up in this piece. You'll never see the light of day. Who the fuck you think you fucking with? I'm the police. I run shit here. You just live here. Yeah, that's right. You better walk away. Go on, walk away, because I'm going to burn this motherfucker down. King Kong ain't got shit on me. El monólogo de King Kong, como se lo llamó en Training Day, se erige como uno de los grandes discursos del cine. Denzel Washington eleva el pentámetro yámbico de Yago, el villano de Otelo, de William Shakespeare, a ritmos urbanos callejeros sincopados. Caló tan hondo ese monólogo que mucha gente se acuerda de ese discurso cada vez que ve alguna película del gorila. Pero lo más sorprendente de todo es que fue totalmente improvisado, y este detalle lo hace más espectacular aún. Como contó alguna vez Antoine Fuqua, el director de la peli, que una vez terminado ese discurso le preguntó al cámara si había grabado esa escena, porque no iban a tener nunca más esa oportunidad en sus vidas. Denzel se salió del guión en un arrebato emocional, lo que quizás explique por qué se siente tan crudo y auténtico. Un Denzel puro. Como dije antes, solo hay actores mediocres, pero también hay actores extraordinarios. Pero en este video, al menos en este, no vamos a hablar sobre los monólogos, sino que va a ser dedicado a la cabecita del personaje que interpreta Denzel, Alonso Harris, uno de los mejores villanos que dio el cine y una de las mejores personificaciones jamás hechas. En Training Day, el detective encubierto Alonso Harris juega a largo plazo, manipulando a varios bandos a la vez, tanto policías corruptos como pandilleros.
Esto es ajedrez, no damas, le explica a Jake Hoyt, el policía novato que va a acompañarlo por las calles. Como aprendió otro policía también interpretado por Denzel en el thriller satánico Fallen de 1998, que aprovecho que si no la vieron, está muy buena, el diablo suele aparecer bajo los disfraces más inesperados. En día de entrenamiento, Denzel se sale de lo común para mostrar las tentaciones del dinero fácil, el poder real y legal de la calle. Nuestra primera impresión de Alonso es la de un hombre que es su propio jefe y que no acepta ningún mandamiento de nadie, mostrando claramente desde la primera escena que es un tipo de a mi manera o nada. Esto es en sí mismo, de alguna manera, estereotípico del arquetipo del policía duro que vemos en algunas películas, pero aparte de eso, Alonso es todo menos estereotípico. Vestido completamente de negro y adornado con joyas, ciertamente no nos da la impresión de ser un oficial de policía, sino que nos da la impresión de ser un hombre de la calle que casualmente trabaja para la ley. Por la forma que mira y habla con Jake en la primera escena, es evidente desde el principio que Alonso es alguien que disfruta mucho jugando con la gente y se deleita con la incomodidad que causa. Es definitivamente sádico, ya que es muy condescendiente y cínico y le encanta ser el centro de atención y humillar gente siempre que tiene la chance. Podemos ver este sadismo psicológico numerosas veces cuando habla con Jake y también cuando intimida a estudiantes universitarios. El maquiavelismo, el narcisismo y la psicopatía se los conoce comúnmente como la tríada oscura de la personalidad. Claramente, Alonso tiene estos tres constructos. El maquiavelismo se refiere a estrategias interpersonales que promueven el interés propio, el engaño y la manipulación. El concepto de narcisismo deriva de una forma patológica de amor propio donde heridas sufridas en la infancia pueden provocar un aumento de ira impulsado por la vergüenza. Justamente en la peli Alonso cuenta que venía de una familia pobre y además está hablar de la psicopatía, que es una falta total de empatía, además de ausencia de remordimiento y un estilo de vida manipulador. Un Alonso Harris puro y duro. Alonso además disfruta del dolor físico, como cuando atrapa a Blue, interpretado por Snoop Dogg. Pero vemos también repetirse varias veces más a lo largo de la peli, como cuando golpea a uno de los hombres que intentaron violar a la prima de Smiley. En ese sentido, Alonso será lo que será, pero aún conserva algún principio básico de moral. Algo bueno tenía que tener. Pero el momento más evidente es la inmensa alegría que se refleja en su rostro mientras le dice a otro policía corrupto, Roger, que respire después de dispararle para afanarle una plata. La sonrisa en su cara revela a un hombre que encuentra placer fácilmente en los aspectos más horribles de la vida. Y su deseo de jugar con la gente permanecen con él incluso mientras las víctimas agonizan. Hay dos detalles muy particulares en la manera de actuar de Alonso. La primera son las miradas que le practica a Jake para tratar de determinar si tiene las cualidades necesarias para formar parte de su unidad corrupta. Pero viendo que no encaja, lo empieza a mirar con ojos de que puede ser una pieza fundamental para culparlo y salvarse. Esas miradas se vuelven aún más siniestras en sí. Podemos ver a Alonso mirándolo y afirmándolo, lo que nos revela es que su mente está maquinando mientras contempla cómo inculparlo. Esto nos revela por qué es un villano y qué lo hace malvado. El segundo detalle son sus ideas sobre la justicia y la forma en que aplica la ley. Según en lo que vemos en la peli, debemos tener en cuenta que todas sus acciones en materia de aplicación de la ley están al servicio de su plan. Sin embargo, también nos muestra qué haría él en situaciones similares. Alonso básicamente usa el miedo, la intimidación o el engaño para imponer su punto de vista, sometiendo a la gente y castigándola de una manera que les sirva de advertencia para que abandonen el crimen o los deja libres y deja que otros criminales se encarguen de ellos como una forma de justicia callejera. No sé si este método es correcto o incorrecto, ya que honestamente depende de la interpretación, pero como diría un famoso conductor argentino, está mal, pero no tan mal. Alonso era igual que Jake cuando empezó a ser policía. De hecho, hay unas palabras del director en un detrás de escena que resumen perfectamente esto. He's a guy that's probably done some good when he first started and realized that, you know, if you just move this an inch this way, you can actually get a case to stick.
and then you start moving it a foot in a yard, and next thing you know, you're on the other side. La lenta corrupción del personaje de Alonso a lo largo de los años es lo que lo ha llevado al punto en el que lo vemos en la película. Como cuenta Smiley, Alonso mató a golpes a un ruso de la mafia en Las Vegas y ahora está obligado a darles a los rusos $1 millón o su vida. Esto se debió posiblemente al consumo de alcohol, sustancias o una profunda ira que lo saca de sí mismo y termina como resultado en una rabia ciega, como se muestran en varios tramos de la película. Las dos cosas principales que vemos en Alonso que lo hacen un villano tan efectivo son su excelente manipulación y planificación magistral. Su confianza en ejecutar su plan es asombrosa, ya que toda esta trama depende de su capacidad para moldear a un nuevo recluta, quien quiera que sea, en el chivo expiatorio para su plan. Casi desde el principio, Alonso está impulsando simultáneamente a Jake, diciéndole elogios y admiración por sus habilidades para tratar a los criminales y evaluar situaciones, mientras desafía sus nociones preconcebidas de la ley. Alonso sabe exactamente lo que una persona quiere y sabe cómo conseguir lo que quiere de ella. A veces solo a través de la intimidación o el castigo, pero generalmente a través de una combinación de amenazas y coacción. Esto es manipulación básica, darle a la víctima un poco de la fruta mientras aleja ese árbol frutal de su deseo. Y no solo manipula a Jake, ya que una de sus frases favoritas y repetitivas en la peli es ¿querés ir a la cárcel o querés ir a casa? That's 30 years. You want to go to jail, you want to go home. Pregunta que le hace a gente que arrestó después de haberlas sometidos a golpes, ofreciéndoles una oportunidad de redención, cuando en realidad las está doblegando a su voluntad y obligándolas a hacer exactamente lo que él quiere. La manipulación es la clave de todo lo que ha logrado Alonso en su vida. La prueba de que se haya colocado en la cima de una jerarquía de pandilleros de uno de los barrios más peligrosos de Los Ángeles es un testimonio de esta habilidad. Y lo más impactante de esto es que Alonso ama ser así. Alonso tiene una extrema confianza en sus habilidades. Todo lo que nos muestra la película sobre Alonso es una muestra de confianza y poder. Como cuando cruza la calle sin importarle los autos o cuando para su coche en medio de una intersección para apuntarle con el arma a Jake o cuando camina por un vecindario de pandilleros como si fuera uno más. Alonso ha logrado infundirles a las personas a las que supuestamente debía servir y proteger un miedo tan grande que aún se alejan de él por miedo a sus amenazas o por miedo a lo que les pasara si llegan a matar a un oficial de policía. Los dos últimos rasgos de Alonso que faltan comentar son la falta de remordimiento y su absoluta valentía ante el peligro. Esta falta de remordimiento es primordial no solo para su plan, sino para quién es Alonso en su totalidad, ya que no habría llegado tan lejos con un sentimiento de culpa. Puede tenderle una trampa a un hombre que apenas conoce, torturándolo durante todo un día y está dispuesto a sacrificar casi todo para salvar su propia piel. Su valentía es impresionante, ya que en el único momento que vemos un atisbo de miedo en la cara de Alonso es hacia el final de la peli, cuando se da cuenta de que Jake no le va a entregar la guita y que todo su plan se está desmoronando. Así y todo es mínimo. Al final, la única razón por la que Alonso no tiene éxito es debido a un giro improvisado en su plan, a veces llamado trama, pero en este caso lo llamaremos Jake salvando a la prima de Smiley. Si esto nunca hubiera ocurrido, Jake ya estaría enterrado, vaya a saber uno dónde, y Alonso estaría caminando libre como el capo de la ciudad de Los Ángeles. Pero como es común en la mayoría de los hombres que siguen una vida de corrupción y crimen, Alonso termina recibiendo su merecido y se le hace pagar el precio de los pecados. Está predestinado a ese final. Así que, al final, ¿quién es Alonso Harris? Alonso es un hombre que probablemente comenzó como cualquier otro policía, deseando hacer el bien en su comunidad, pero que con el tiempo cruzó los límites cada vez más en su búsqueda de justicia, descubriendo finalmente que se sentía muy cómodo sentado en una posición de poder y es lentamente corrompido por este poder recién adquirido, ya que se encuentra capaz de hacer lo que quiera y tomar lo que se le dé la gana. El poder saca lo peor de un hombre y en el caso de Alonso ha sacado a relucir su codicia, la lujuria y el sadismo
que han alimentado su transición a un hombre valiente y manipulador, cuyo uso magistral de las personas y los recursos a su antojo lo convierten en un adversario aterrador para cualquiera que se enfrente a él. Está tan en sintonía con las mentes de los demás que incluso con un conocimiento básico de lo que necesita una persona, puede encontrar la manera de presionar sus puntos débiles y empujarlos hacia su línea de pensamiento, corrompiéndolos para sus propios propósitos, sean conscientes de eso o no. Endurecido, seguro de sí mismo, despiadado, narcisista y corrupto hasta la médula. Alonso es un hombre que busca encantar y apaciguar a una persona mientras le clava un cuchillo en el cuello buscando una vena mientras te sonríe, haciéndote creer que tiene tu bienestar en mente, que puede mostrarte el camino de la redención a lo que deseas en la vida o una realidad que él mismo ha fabricado y fomentado entre un océano de crímenes. En última instancia trabaja para sí mismo y solo para sí mismo, mientras busca una vida de riqueza, prestigio y poder aplastando la vida de los demás. Todas estas cosas hacen de Alonso Harris un villano diabólico y despreciable, pero descomunal para el espectador. Ahora quiero saber qué piensan ustedes de Alonso y de la actuación de Denzel Washington en los comentarios. No se olviden de darle like si les gustó y nos vemos en el próximo video.